Hola a todos. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Miguel de Unamuno, un escritor y filósofo español que revolucionó el mundo con sus ideas. Nacido en 1864, Unamuno no fue solo un escritor, fue profesor, político y sobre todo, un pensador profundo. Se enfrentó a las grandes preguntas de la vida, como el significado de la existencia y la búsqueda de la verdad. Estas mismas preguntas se convertirían en el corazón y el alma de su obra más innovadora, Niebla. Unamuno era un hombre de contradicciones, como los personajes que trajo a la vida en sus escritos. Era profundamente religioso, pero cuestionaba las doctrinas de la Iglesia. Amaba a su país, España, pero criticaba sus defectos con pasión. Esta lucha constante entre la fe y la duda, el amor y la crítica, es lo que hace que la obra de Unamuno sea tan cercana incluso hoy en día. La escritura de Unamuno no se trataba solo de contar historias. Se trataba de explorar la condición humana. No tenía miedo de desafiar las convenciones, de profundizar en las emociones humanas y las ansiedades existenciales. Y en ninguna parte esto es más evidente que en Niebla, una novela que rompió el molde y redefinió lo que una novela podía ser. Así que prepárense para viajar al mundo de Niebla, un mundo envuelto en niebla, donde nada es lo que parece. Niebla nos presenta a Augusto Pérez, un joven rico e introspectivo que vive en Salamanca, España. Augusto es un protagonista inusual. Está perdido en sus pensamientos, inseguro de su propósito en la vida. Deambula por sus días en un estado de deriva existencial, su vida carece de dirección y significado. Un día, la vida de Augusto da un giro inesperado cuando conoce a una hermosa joven llamada Eugenia. Se enamora perdidamente de ella, viendo en ella una oportunidad para el amor y una salida a su crisis existencial. La búsqueda de Augusto por Eugenia se convierte en la trama central de la novela. Está completamente enamorado de ella y hace todo lo posible para ganarse su afecto. Sin embargo, Eugenia no es quien parece. Ella ya está involucrada con otro hombre y no tiene ningún interés real en Augusto. A medida que Augusto intenta navegar por sus sentimientos por Eugenia y dar sentido a su naturaleza ambigua, su crisis existencial se profundiza. Se enfrenta a preguntas sobre el libre albedrío, la naturaleza de la realidad y el papel del autor en la configuración de la vida de sus personajes. Eugenia, el objeto del afecto de Augusto, es un personaje complejo y enigmático. En la superficie, parece hermosa y encantadora, pero bajo esta fachada se encuentra una mujer manipuladora e interesada. Disfruta de la atención que Augusto le prodiga, pero no tiene intención de corresponder a su amor. Las verdaderas intenciones de Eugenia nunca se revelan por completo, lo que aumenta el aire de misterio y ambigüedad de la novela. El enamoramiento de Augusto por Eugenia lo ciega a su verdadera naturaleza. Él la idealiza, proyectando sus propios deseos y anhelos de significado en ella. Esto hace que su desilusión final sea aún más devastadora. El tema del amor en Niebla está estrechamente entrelazado con el tema de la pérdida. La búsqueda de Augusto por Eugenia está impulsada tanto por el miedo a la soledad como por el deseo de amor. Busca en ella una cura para su angustia existencial, una forma de llenar el vacío de su vida. Sin embargo, su incapacidad para ver a Eugenia por lo que realmente es, lo lleva por un camino de angustia y desesperación. Niebla está poblada por un elenco de personajes que a su manera lidian con las complejidades de la existencia. Más allá de Augusto y Eugenia, conocemos a Víctor Gotti, el leal amigo de Augusto que ofrece consejos y actúa como caja de resonancia para las reflexiones filosóficas de Augusto. Víctor representa una perspectiva más realista, en contraste con la tendencia de Augusto a perderse en sus pensamientos. Otro personaje importante es Rosario, la tía de Eugenia. Rosario se ve envuelta en la vida de Augusto mientras él busca su ayuda para conquistar a Eugenia. Ella representa una visión más pragmática de la vida, a menudo ofreciendo a Augusto consejos prácticos que él a menudo ignora. A través de estos personajes, Unamuno explora diferentes facetas de la naturaleza humana y las diversas formas en que las personas enfrentan los desafíos de la existencia. Cada personaje, incluso los aparentemente secundarios, contribuye a la exploración de temas como el amor, la pérdida, la identidad y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece carecer de él. En esencia, Niebla es una novela sobre la búsqueda de significado e identidad
En un mundo que a menudo parece absurdo y caótico, Unamuno utiliza la historia de Augusto Pérez para explorar profundas preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la realidad, el libre albedrío y la relación entre autor y personaje. Desafía los límites tradicionales de la ficción, difuminando las líneas entre la realidad y la ilusión. Uno de los aspectos más innovadores de Niebla es el uso de la metaficción por parte de Unamuno. Constantemente le recuerda al lector que está leyendo una obra de ficción, incluso llegando a hacer que Augusto participe en un debate filosófico con el propio autor. Esta difuminación de las líneas entre ficción y realidad obliga al lector a cuestionar sus propias percepciones y la naturaleza de su propia existencia. A través del viaje de autodescubrimiento de Augusto, Unamuno nos invita a enfrentarnos a nuestras propias ansiedades existenciales. Nos anima a cuestionar nuestro lugar en el universo y a abrazar la incertidumbre de la vida en lugar de buscar respuestas fáciles. Niebla se considera una obra fundamental del movimiento literario conocido como esperpento. Este término, acuñado por el dramaturgo español Ramón del Valle Inclán, se refiere a una distorsión grotesca de la realidad, a menudo utilizada para resaltar lo absurdo de la condición humana. En Niebla, Unamuno emplea elementos del esperpento para crear una sensación de inquietud y desorientación en el lector. Distorsiona la realidad a través del uso de la metaficción, sus personajes poco convencionales y su exploración de temas filosóficos. Esta distorsión deliberada de la realidad sirve para sacar al lector de su zona de confort y obligarlo a enfrentarse a las implicaciones filosóficas más profundas de la novela. Niebla no es solo una novela, es un tratado filosófico disfrazado de obra de ficción. Es un libro que permanece con el lector mucho después de que termina la última página, lo que lo lleva a cuestionar sus propias creencias y suposiciones sobre el mundo. La exploración de temas existenciales por parte de Unamuno, su uso innovador de la metaficción y su difuminación de las líneas entre la realidad y la ilusión hacen de Niebla una obra literaria verdaderamente innovadora. El impacto de la novela se extiende mucho más allá del ámbito de la literatura española. Ha influido en generaciones de escritores y pensadores, inspirándolos a explorar nuevas formas de narración y a abordar ideas filosóficas complejas a través de su trabajo. La influencia de Unamuno se puede ver en las obras de muchos escritores prominentes, incluidos Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Jorge Luis Borges. Estos escritores, como Unamuno, se enfrentaron a temas del existencialismo, explorando lo absurdo de la condición humana y la búsqueda de significado en un mundo sin sentido. El uso innovador de la metaficción por parte de Unamuno allanó el camino para que los escritores posteriores experimentaran con la forma y la estructura de la novela. Su voluntad de romper las convenciones literarias y desafiar la naturaleza misma de la narración continúa inspirando a los escritores de hoy. Leer Niebla por primera vez puede ser una experiencia desorientadora. No es una novela que ofrezca respuestas fáciles ni proporcione un escape cómodo de la realidad. En cambio, obliga al lector a enfrentarse a verdades incómodas sobre la condición humana. Es un libro que permanece contigo mucho después de que terminas de leerlo, lo que te lleva a cuestionar tus propias creencias y suposiciones sobre el mundo. Para mí, Niebla fue una experiencia reveladora. Me hizo darme cuenta de que está bien no tener todas las respuestas, que la incertidumbre y la duda son parte inherente de la experiencia humana. Me enseñó la importancia de cuestionarlo todo y de abrazar la ambigüedad de la vida. Si bien Niebla es posiblemente la obra más famosa de Unamuno, es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Unamuno fue un escritor prolífico que produjo numerosas novelas, ensayos, poemas y obras de teatro a lo largo de su vida. Sus obras a menudo exploraban temas similares de existencialismo, fe, duda y la búsqueda de identidad. Algunas de sus otras obras notables incluyen Abel Sánchez, una reinvención de la historia de Caín y Abel, y San Manuel Bueno, Mártir, una novela corta que explora la naturaleza de la fe y el sacrificio. Para comprender realmente la profundidad y amplitud del genio de Unamuno, uno debe profundizar en toda su obra. Miguel de Unamuno no fue un hombre que pretendiera tener todas las respuestas. En cambio, dedicó su vida a hacer las preguntas difíciles, las que nos incomodan,
las que nos obligan a enfrentarnos a las complejidades de nuestra existencia. En un mundo que a menudo parece obsesionado con encontrar respuestas fáciles, la obra de Unamuno nos recuerda que a veces lo más importante es seguir haciendo preguntas. Su legado no radica en proporcionar respuestas, sino en animarnos a abrazar la incertidumbre de la vida y a encontrar la belleza en lo desconocido. Nos enseña que es en el acto de cuestionar, de buscar, de lidiar con las grandes preguntas, que realmente nos descubrimos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo.